compañeros. Bueno, nuestro equipo está conformado por Marco, por Viri, por Sujin y por mí. Nosotros le vamos a hablar de nuestro país respectivo, que viene siendo Finlandia, y primero vamos a comenzar con lo que es el origen del nombre del país y un poquito de la cultura, ¿verdad? Sí. Bien, como pueden ver, yo tengo el vestuario típico de Finlandia, ¿ok? Así que, bueno, como primer punto les voy a poner acerca del nombre de Finlandia. Los finlandeses no llaman Finlandia a su país, principalmente lo llaman Suomi, pero ¿esto qué quiere decir? Como primera teoría tenemos que Suomi proviene de la palabra Suoma, que significa Swampland en inglés, y en español significa pantano. Al suroeste del país es hogar de numerosos lagos que pueden parecer similares a los pantanos de los forasteros. Como segunda teoría es que la palabra proviene de Suomu, que significa piel de pez, lo que sugiere que la gente en Finlandia, como en estas imágenes que tengo aquí, sugiere que la gente de Finlandia llevaba ropa hecha de pieles de pescado. Como tercera teoría tiene que ver con los Sami, una tribu tradicionalmente nómada de pastores renos. Finlandia estuvo bajo control sueco durante casi 700 años y luego bajo el Imperio Ruso de 1809 a 1917, o sea que hace poco se acaban de independizar, hace prácticamente 100 años. Aquí, aunque con la Revolución Rusa allanó el camino para su independencia, como dije por último punto, Finlandia es calificada como una de las naciones más respetuosas con el medio ambiente, de acuerdo con el índice de desempeño ambiental. El país creó recientemente su Parque Nacional número 40. Bueno, ahora les vamos a explicar un poquito de lo que son las banderas de Finlandia. Bueno, como bien dice mi compañero, Finlandia lleva apenas 100 años como país independiente, entonces por lo tanto no tiene tantas banderas desde que se hizo independiente. Sin embargo, sí hay una historia detrás de estas, como por ejemplo esta que fue en 1848 y esta bandera se dio bajo el dominio ruso. Todavía no era un país independiente, entonces fue la primera bandera que surgió, que fue finlandesa. Esta bandera fue propuesta por Zacarías Hevelius. Después de esta, en 1890, surge esta bandera, que pues es como un poco, varios no la quieren porque tiene algunos de los colores de los países que estaban bajo su yugo. Por ejemplo, recordemos también que Finlandia estuvo durante muchísimo tiempo por el yugo de Suecia y por el yugo de Rusia. Los tuvieron mucho tiempo dominados, entonces por eso tampoco se aceptaba mucho esta bandera. Entonces se hizo otra propuesta aledaña a esta, que fue con colores azules y con color azul y color blanco. En lugar de esta franja ser roja era blanca y esta franja ser amarilla era azul. Después de eso se dio un periodo de rusificación. Es igual en este mismo tiempo se hace un periodo de rusificación donde querían que minimizar a Finlandia y de que no se rebelaran, de que siguieran siendo parte de Rusia, porque ya veían venir algo de que se querían independizar y así, aunque realmente no funcionó muy bien esto de la rusificación. Fueron 2 periodos de rusificación, pero no funcionó. Después, en 1910, ya casi para 1917, que fue su independencia, se hace esta bandera. Esta bandera es por completo roja y tiene un escudo que vemos aquí, que es amarillo con blanco. Ya en 1917 fue su independencia, que fue exactamente el 6 de diciembre de 1917, que se da la independencia de Finlandia porque se la piden a Rusia, que eso más adelante se los vamos a explicar. Se hace esta bandera que tiene, como pueden ver aquí, un poquito de amarillo y un poquito de rojo acá. Esta se tiene en los meses siguientes después de que se da la independencia. Se usa como unos prácticamente 5 meses hasta que el Parlamento la rechaza y la destituyen. Después se da esta propuesta en 1918 de la bandera que es oficial y que hasta ahora se sigue utilizando en lo que es Finlandia. Esta es la bandera estatal. La bandera
del país que se usa no tiene este símbolo. Bueno, esta bandera tiene los colores azules. Este azul representa todos los lagos que existen en Finlandia. Finlandia es un país con muchísimos lagos que son azules y son hermosísimos y que además están muy bien cuidados. Y lo blanco representa toda la nieve que hay ahí. Es un país muy frío, entonces por lo tanto la mayor parte de las estaciones está lleno de nieve y pues es un país hermoso. Bueno, ahora les voy a hablar de los datos históricos y de los datos curiosos. Como les mencionaba hace unos instantes, Rusia y Suecia siempre se pelearon por querer tener al país. Todo comienza hace 10.000 años cuando llegan los pobladores a Finlandia. Entonces este es un país que no tiene influencia ni política ni religiosamente por ningún país. Entonces comienza en 1219 que Suecia se quiere adueñar del país. Entonces existen ahí algunas luchas y se logra apoderar. Pero por parte del oriente, Rusia también quiere. Entonces se marca una frontera rusa y una frontera sueca. Pero pues como Suecia tenía más parte del territorio y ella se la había ganado, pues la mayor parte de la frontera era sueca. Después está la capital turca. Esta capital turca se da porque en Finlandia, bueno, querían que quedara una capital muy cerca del país, muy cerca de Finlandia. Entonces se da la capital turca, que es un pequeño pueblito que existe en el país. Y pues ya. En 1710 Rusia ataca porque quiere quedarse con el territorio y no solamente con una parte, pero pues no sirve de nada porque en 1721 se da una restitución y todo se le vuelve a dar a Suecia como lo tenía originalmente. Después, en 1808, está la Guerra de Finlandia. En la Guerra de Finlandia se da hay mucho conflicto y se hace un tratado de que el zar Alejandro I y Napoleón dicen que Suecia tiene que dar absolutamente todo el territorio a Rusia. Entonces así es como Rusia se apodera y se vuelve parte de Finlandia. Bueno, Finlandia se vuelve parte de Rusia. Después de esto, la guerra termina en 1809 y en 1912 se da la capital de Helsinki. Teníamos la capital turca, esta se destituye, se quita y ahora va a ser la capital de Helsinki porque la capital turca tenía muchos lazos con lo que es Suecia y ahora como Rusia ya es, como Finlandia ya es parte de Rusia, ahora ellos quieren quitar los nexos que se tenía con Suecia, entonces se crea esta capital de Helsinki, que es igual un pueblito pequeño, pero queda más cerca de Rusia. Después, en 1850, surge el romanticismo. Este movimiento es muy importante, ya que ahí comienzan las ideas nacionalistas, entonces comienzan a surgir ideas de que ya se quieren independizar, y se hace se crea un poema muy famoso que es el Kalevala, que reúne todos los pensamientos liberales de todas las personas. Entonces, hasta ahora es el poema nacional que se sigue teniendo ahí en Finlandia. Igual que Helsinki. Helsinki, la capital, después de ahí no se cambió. Después de esto, en 1894, existe otra rusificación, porque como les mencionaba, en ese tiempo se quería, decían, es lo mismo que les decía aquí de las banderas, fue exactamente en ese mismo tiempo que se dio esta bandera, porque por medio de símbolos, los querían hacer parte de Rusia. Pues es como un poquito de lo que pasó aquí en México con los españoles que nos vinieron a ser católicos, entonces ellos querían que adoptáramos nosotros esa forma, y de igual manera los rusos querían que fueran pues un poquito como ellos y que no se les salieran de las manos y no se quisieran independizar. Pero en 6 de diciembre de 1917 por fin lograron la independencia. ¿Esto por qué? O sea, como sabemos todos, Rusia siempre ha sido un país de lo más fuerte, pero en ese tiempo, después, había pasado la Primera Guerra Mundial, entonces ellos estaban como que muy débiles,
Además tenían muchísimos conflictos bélicos adentro, guerras civiles. Entonces, bueno, se dio de una forma muy pacífica la independencia y se supone que el Parlamento de Finlandia va y pide que si les pueden dar la independencia. Ellos estaban tan ocupados que realmente se las dan de una forma muy pacífica y de una forma muy fácil. Aquí existe otra guerra que se da en 1918, termina en 1918, se da unos meses después de que se independizaran, y es que algunos querían quedar con la forma de Rusia, se querían seguir siendo como los rusos, seguir adoptando algunas de sus formas, y otros querían empezar desde cero. Entonces por eso se da la guerra. Esta termina, se elige el primer presidente, que es en 1919. Después de esto se da la Guerra de Invierno. Esta es en 1939 y la Guerra de Invierno se da porque los rusos les vale todos los tratados que quedaron de paz cuando les dieron la independencia a los finlandeses y no los respetan y van y los atacan. Entonces, pues Finlandia se defiende, pero lamentablemente les quitan, gran parte de su territorio. Después, pues ya está un poco débil Finlandia y se da la guerra de continuación, que es en 1941. Esta guerra, como su nombre lo dice, pues continúa a la guerra de invierno, que los rusos pues no se querían conformar y les querían quitar aún más parte de su territorio. Entonces, terminan ganando por parte de, ganaron los liberales. Entonces pues no logran volver a tener el territorio que tenían, pero sí permiten que no se les quite nada. Después, en 1952, se dan los Juegos Olímpicos, que son en la capital de Helsinki. Esto permite que pues Finlandia se dé a conocer en otras partes del mundo. Entonces, después de aquí, como que ya van muchas cosas de que permiten a Finlandia ir avanzando más, como en 1955 se unen al Congreso Nórdico y también se unen a la ONU. En 1995 se van con la Unión Europea, se unen igual y cambian su moneda por el marco y ahora va a ser el euro. Bueno, esto sería todo por parte de los datos históricos y sigue eso. Bien, como siguiente punto y muy sencillamente les voy a explicar la geografía en Finlandia. Ok, Finlandia es un país fundamentalmente llano. Su punto más alto es el monte Jaltinturi, de 1328 metros, que se encuentra en el extremo norte de Finlandia. El país estuvo bajo los hielos hace tan solo unos 10.000 años, o sea que Finlandia no existía porque estaba congelado, por lo que son frecuentes los valles glaciares en forma de U, las rocas estiradas, las rocas errantes y las áreas sobreexcavadas. Bueno, esa es por ahorita la geografía aquí en Finlandia. Bueno, ahora yo les voy a hablar sobre los datos curiosos de Finlandia y la verdad encontré bastantes, como por ejemplo que tienen el mejor sistema educativo. Se hizo en 2012 un examen de PISA donde participaron 70 países. De estos 70 países, Finlandia logra quedar en el tercer lugar. Entonces, México también participó y él quedó en el lugar 53 de 70 lugares. Es lamentable, pero pues así es. También que en 2010 es el primer país en proclamar el acceso a Internet como derecho. También que en 60 días el sol no sale y que tiene unas auroras boreales preciosas que se dan casi la mayor parte del año. Y de hecho existe un hotel que está en Finlandia donde pues puedes dormir en un iglú y puedes ver las auroras boreales. La verdad está muy bien aclimatado y pues quienes han ido dicen que es una experiencia muy mágica. Tienen una cultura muy grande de reciclaje. Se reciclan 9 de cada 10 botellas que existen. Entonces, de verdad tú nunca vas a ver a un finlandés tirando la basura en la calle.
son unas personas muy respetuosas con su ambiente y con todo su entorno. También son de los mayores consumidores de café en todo el mundo entero. Igual son personas con libertad de prensa enorme, o sea, de verdad ahí no restringen que se diga algo de los presidentes, porque pues todo se intenta ir por la derecha. Y también esto nos lleva a otro punto, y es el de que son personas muy muy honestas, o sea, tú puedes dejar tu celular en una banca y va a seguir en la banca, o sea, nadie se lo va a llevar, nadie te va a robar. Y además los índices de personas que están en la cárcel son muy bajos porque pues tienen una cultura que desde pequeños los van adaptando a eso. Otra de las cosas es que al entrar a las casas ellos se quitan los zapatos y pues no tiene nada que ver con que sea algo sagrado o así, sino por lo mismo de que ellos viven mucho tiempo, todo su clima es de hielo y siempre están en la nieve. Al entrar a una casa se derrite el hielo, entonces la casa quedaría muy cochina, entonces siempre tienes que quitarte los zapatos antes de entrar a cualquier casa. Sería todo. Bueno, yo les voy a hablar del clima y esto está distribuido por las estaciones del año. Por ejemplo, en la primavera vamos a tener que su temperatura es de 0 grados a 10 grados centígrados. Esta puede durar de entre 45 a 60 días. Es la más versátil dependiendo de la zona en la que se encuentre pues, en el país. Y en el sur suele subir un poco más la temperatura. Después tenemos al verano, que su temperatura es de 20 grados centígrados en casi todo el país, pero en el norte suele ser de unos 15 grados centígrados. Dura en junio, julio y agosto, y esto se da con el fin de la noche de San Juan, que esta es porque nunca anochece y siempre está a la puesta del sol. Después tenemos al otoño, que empieza a finales de agosto y empieza en principios de septiembre. Es fresco, suele llover y hace un poco de viento. Su temperatura está por debajo de los 10 grados centígrados. Finalmente vamos a tener al invierno, que su temperatura definitivamente es inferior a los 0 grados y puede durar entre 3 a 7 meses en todo el año. Es frío, oscuro y nevado, y para que los finlandeses puedan sobrevivir a este frío, pues suelen tomar el café, tienen una ropa adecuada para poder sobrevivir, pero eso pues no les impide y ellos siguen con todas sus actividades. Algo muy curioso es que tienen unas saunas en las que están pues como que distribuidas en todo el país, y durante el invierno suelen estar la mayor parte del tiempo en estas saunas. Bueno, a mí voy a explicar la biodiversidad, la flora y fauna de Finlandia. Y bueno, en Finlandia, en cuanto a flora, en cuanto a naturaleza, hacemos referencia, destaca principalmente por sus lagos, que son muy extensos y hay muchísimos por toda su extensión de Finlandia, ¿no? También destaca principalmente por los bosques que se encuentran en Finlandia, que constituyen las 3/4 partes de esta región. Y estos bosques son bosques de coníferas principalmente, bosques de pinos, de abestos y abedules. Aquí tenemos a los abedules, y tenemos abedules, abetos, pino y álamos. El pino lo suelen confundir con los abetos, pero una gran diferencia que tienen es que los pinos sus hojas crecen juntas, y en cambio crecen de 2 en 2, en cambio los abetos crecen por separado una y una. Y una característica muy distintiva de los pinos es que en su terminación acaban con piñas en sus ramas. Acá tenemos a los abedules, que son árboles muy grandes y que principalmente sus hojas se encuentran
de la mitad del tronco para arriba, de la mitad del árbol para arriba. Y son árboles muy delgados, muy flaquitos. Pero también tenemos a los álamos, que a comparación de los abedules, bueno, son muy similares, pero a comparación de los abedules, estos tienen menor cantidad de hojas y son mucho más delgados. Pero en cambio sus raíces empiezan más abajo que de los abedules. Bueno, y ya pasando con la fauna, tenemos que dentro de la fauna finlandesa principalmente destaca el oso pardo. El oso pardo, en Finlandia habitan más de 1500 especies de este oso aproximadamente, aunque pues rara vez se pueden apreciar, ya que son muy tímidos con la gente. Sí son salvajes, pero pues siempre y cuando se les ataque o así. Se dice que realizan excursiones las personas para así ir a sus territorios de los osos y de este tipo de animales, en donde pueden mantenerse toda la noche en escondites para así grabar y fotografiar a los osos, atrayéndolos con comida, principalmente con los salmones, que es que es lo que más comen. También en la fauna podemos encontrar al lobo, que el lobo es un animal que se dice y se piensa que es un animal salvaje y feroz. Entonces tenemos que el lobo, al igual que al oso pardo, si no lo atacan, si no le hacen nada, puede pasar al lado de ti y no hacerte nada. También tenemos al lince. El lince, que es uno de los animales más bellos que se encuentran en la fauna de esta región. Y el lince es también muy, muy difícil de que puedas presenciarlo, debido a que tienen sus sentidos muy desarrollados. Su olfato, su oído, su olfato, su oído y todo lo que tiene que ver con ello. Entonces, esto hace que puedan huir de las personas, detectando luego su presencia. También tenemos que al zorro polar, que aquí pues no lo tenemos en las imágenes. Tenemos en cuanto a aves, tenemos al cisne cantor, que fue reconocido como ave nacional en Finlandia. Este se encuentra principalmente en los lagos. Y también tenemos a los andes salvajes, que son patos como color verde con amarillo y café. Tenemos también en cuanto a aves, a las perdices nivales, que son como lo que aquí conocemos como pichones o palomas, de más o menos de ese tamaño y de color blanco. Las calandrias de las nieves y los chorlitos dorados se encuentran por el norte de Finlandia, que igual son aves. Y en cuanto a peces, en cuanto a agua dulce, tenemos al pez que destaca, que es el pez perca, el salmón, que es el principal alimento de los osos pardos, la trucha y el lucio. Y de agua salada tenemos al bacalao, el arenque y el róbalo. El róbalo es el pez más grande de la región. Además se pueden encontrar focas a lo largo de sus 1.126 kilómetros de costa. Las focas son animales muy exóticos allá y son encontrados solamente en el lago de Saimaa, que es el lago más grande de Finlandia. Antes estas focas pertenecían a agua salada, pero se fueron adaptando al agua dulce porque se tuvieron que transportar hacia allá. Gracias a las medidas de conservación de especies, su número ha aumentado considerablemente, pero aún así seguimos teniéndolo en especies de peligro de extinción.
También tenemos que entre los animales más destacados de la biodiversidad de Finlandia tenemos al alce, que es muy similar a los renos salvajes, pero la diferencia es que los renos salvajes han sido domesticados por la tribu Lapón para así ocuparlos como animales de carga. Son los que utilizan diariamente para hacer sus actividades cotidianas. Tenemos una gran similitud entre ellos, pero también grandes diferencias. Entre ellos podemos destacar lo que son los cuernos, y el alce es un animal mayormente más salvaje que los renos, si no serían también ocupados para animales de carga, para domesticarlos. Y de las 22.700 especies de animales que se encuentran en Finlandia, 75% de estas son insectos. Al menos 60 especies de los mamíferos son nativos de Finlandia. La nutria, la marta y el armiño están disminuyendo el número, mientras que se aumenta considerablemente el número de zorros polares, el castor y el alce. De las 248 especies de aves reproductoras, la más conocida es el cuco. Hay unas 66 especies de peces de agua dulce, y el salmón sigue siendo el favorito en la pesca de entusiastas pescadores que vienen directamente por los salmones. También se dice que Finlandia vienen de otros países de Europa para así observar las aves exóticas que no se encuentran en sus países. Y pues eso sería todo. Bien, como siguiente punto yo les voy a exponer acerca de la cultura. Bien, Finlandia, a pesar de tener unos bosques hermosos y unos magníficos paisajes, lo que más destaca aquí es su gente. Como primer punto tenemos lo que es el sisu. Finlandia no es Rusia ni Escocia, como les explicamos anteriormente. Sin embargo, sus tradiciones han asimilado rasgos de ambas culturas. También ha visto nacer el sisu, a menudo traducido como agallas o resistencia para soportar largos periodos de penuria en caso de una pérdida de algún familiar o de algún acompañante de toda la vida, ¿no? También como siguiente punto tenemos el amor hacia la naturaleza, como nos explicó mi compañera Belén. El amor hacia la naturaleza en Finlandia por parte de sus personas es muy grande. Los finlandeses sienten un profundo apego por los bosques y lagos de su país. En julio, Finlandia es uno de los lugares más relajantes y alegres para visitar, lo que explica por qué los finlandeses nunca se han visto como grandes viajeros, ya que prefieren quedarse en su país natal. Tras el invierno, ¿por qué perderse todo lo que el país ofrece? Como dijimos, Finlandia es un país muy frío. Desde el solsticio de verano hasta que acaban las vacaciones de julio, los finlandeses se dirigen en masa a sus casitas de verano. Casi todos pueden adentrarse en el bosque en cualquier época del año y salir cargados de frutos del bosque. Como sabemos, es un país megadiverso. El sauna, ubicado en domicilios particulares, hoteles, casas de verano, campings y lugares más insospechados. Los más de 2 millones de saunas que hay en el país se utilizan para cualquier docencia, cerrar negocios o simplemente hacer vida social. Tradicionalmente la sauna se empleaba como lugar de aseo, pero en estos momentos así como para ahumar carne e incluso dar a luz. Las referencias más antiguas de sauna finlandesa que se conservan son unas crónicas de 1113 y su uso menciona en numerosas ocasiones al Kalevala. Como siguiente punto tenemos la tristeza en Finlandia. Los finlandeses tienen una tendencia a la depresión más acusada por que sus vecinos del oeste. Esto quiere decir que los finlandeses, ya que tienen una población mucho más grande de personas mayores, a pesar de ser personas mayores, estos enfrentan un alcoholismo muy elevado. Los largos y oscuros inviernos pueden minar la moral de cualquier persona. El trastorno afectivo estacional es bastante común y la tasa de suicidios es más elevada de lo que podía esperarse de un país con nivel de vida tan elevado. Y por último tenemos el silencio. Aunque durante años se ha exagerado esta tendencia, se puede afirmar que los finlandeses creen que los silencios son cómodos.
O sea que a los finlandeses les gusta estar en un silencio en casi todo el momento del día. Bueno, por mi parte es todo de la cultura. Bueno, bueno, ahora les vamos a hablar un poquito de por qué mi compañero está vestido así. Y es que, bueno, nosotros intentamos representar un poquito lo que es el traje típico de Finlandia. Bueno, el traje típico de Finlandia se llama mohihab y está representado por una falda larga que generalmente es de colores diferentes, pero son muy llamativos. Luego acá, o sea, no es un chefcito, pero lleva un delantal, tiene que llevar un delantal y por lo general siempre es caqui, o si no, en su defecto blanco. Siempre pues tienen acá lo que es bueno, tiene un nombre en específico, pero siempre lo usan en la cabeza. Igual se pone del mismo color de la falda, un chaleco y una playera suelta blanca. Y Bueno, yo les voy a hablar un poco del arte y, por ejemplo, tenemos que el principal museo de arte contemporáneo de Finlandia se llama Kiasma. Este fue fundado en 1998 y fue diseñado por el arquitecto norteamericano Stephen Hall. En este se atesoran unos 8.500 obras aproximadamente, desde los años 60 hasta la actualidad, en el que podemos encontrar Girl de Liananio. Este nació con el objetivo de dar a conocer el arte contemporáneo de Finlandia, aunque también da otras artes como el teatro, y cada año hace un evento o festival del arte urbano. Después vamos a tener que el 5 de diciembre de 2017 funda la biblioteca más famosa o la principal, llamada Odi, que en esta se encuentran como una atracción o como lo más llamativo de aquí, robots. Y fue fundada porque Finlandia se caracteriza por ser un país bastante lector. Después contamos con que la artista más internacional finlandesa se llama Elisa Attila, que esta es una de las primeras artistas del mundo en usar videoinstalaciones multicanal con forma de arte. Ella a finales de los años 80 hizo un curso de video y desde entonces empezaron a hacer o financiaron imágenes con movimiento. Ella estudió cine en Londres y en Los Ángeles. Después vamos a tener que contamos con dos universidades muy importantes de arte, son las más grandes con las que cuenta Finlandia. La primera es la Universidad Aalto, en la que agrupa escuelas de arte, de diseño y de arquitectura. Y por otro lado tenemos a la Universidad de Artes de Helsinki, que esta fue que desde el 2013 se considera como una academia de las bellas artes, academia de Sibelius, que es de la música, y asimismo del teatro. En el arte también podemos encontrar galerías de arte, que estas, no son muchas y se encuentran en Helsinki, aproximadamente unas 20, en las que hay unas galerías internacionales del país y la más importante es Forsblom, que fue fundada en 1977 en la ciudad de Turku. Existen 4 tipos de galerías: galerías comerciales, galerías de premios o asociaciones artísticas, pintores, fotógrafos, escultores, grabadores, entre otros. También tenemos a las galerías para espacios autogestionados por artistas y galerías de fundaciones culturales con programas comisarios. Y ya para finalizar tenemos lo que es la lengua. En las lenguas oficiales tenemos que existen 2, que esta es la lengua finés, que es una de las lenguas en total de todos los países, es una de las lenguas más complicadas de hablar. Y también tenemos al sueco, que se habla menos del 10% de la población lo habla, pero aún así se sigue considerando una de las 2 lenguas pues oficiales de este país. Tenemos que el sami es una lengua
se cree que también puede formar parte de las lenguas oficiales de Finlandia, pero no es así. O sea, sí hablan este idioma, pero no se considera aún una lengua establecida. En cambio, el sueco, aunque se habla muy poco, sí es una lengua oficial, debido a que, como sabemos, Finlandia fue dominada un tiempo por Suiza. Suiza. Bueno, también les voy a hablar sobre su gastronomía y como principales platillos típicos tenemos el pan de centeno y se llama rusleipa, que está hecho con una masa fermentada y es acompañada con mantequilla, queso, verduras o como más lo prefieran ellos. Después vamos a tener al salmón, que es su pescado favorito. Uno de sus platillos más deliciosos se llama lohikeito, que es una sopa de salmón con patatas, zanahorias y eneldo. Después vamos a tener a las patatas. Esta legumbre es muy omnisciente en cada uno de sus platillos y se podría decir que los finlandeses las aman con mantequilla, eneldo y sal. Algo muy curioso es que pueden hablar durante horas sobre recetas, debatir sobre las variedades que existen de ellas, sin llegar a una conclusión y mucho menos sin aburrirse. Después tenemos a la carne de reno, mejor conocida como poro, que los finlandeses es para ellos su carne estrella en la comida y la consideran como la más sana del mundo. Finalmente tenemos bebidas. Principalmente tenemos ajima, que lleva agua, azúcar moreno, pasas, limón y levadura. Se podría decir que es como un tipo aguamiel, nada más que pues esta no tiene miel. Después están los lonqueros, que se utiliza vino de manzana como alcohol y es mezclado con diferentes frutas. Se puede decir que es un cóctel bastante económico. Después vamos a tener al zumo de grosella, que es conocido como carpalomeju, que suele ser como un té bastante saludable. Y finalmente tenemos a las bebidas espirituales, mejor conocidas como jalovina, que podemos decir que este es un coñac finlandés y es único en el mundo. Bueno, ya para casi finalizar, vamos a presentar el que es el himno nacional de Finlandia. Esperemos y se escuche. Bueno, y mientras suena este himno, vamos a decir por qué elegimos este país, pues habiendo tantos, ¿no? Exacto. Bueno, una de las razones por las que elegimos al país es porque nosotros ya habíamos escuchado lo de que Finlandia tenía uno de los mejores sistemas educativos. Entonces, pues a nosotros nos pareció muy interesante saber el porqué de esto. Otra de las cosas es que, bueno, yo había visto una noticia una vez en Facebook de que existían muchísimas saunas. De hecho, existen 3 millones de saunas, que son más de los carros que existen. Y recordemos que Finlandia es un país muy chiquito, entonces son aproximadamente entre 5 y 5 millones, bueno, 5 y 5 y medio millones de habitantes. Entonces, pues ahí la sauna es es algo muy oficial y que se ha tenido desde hace mucho tiempo en Finlandia. Entonces, hasta de hecho en los Burger King existen saunas. Sabemos que pues todas las cadenas se adaptan a lo que hace el país. Entonces, el Burger King se adaptó a que en Finlandia se ocupan mucho las saunas en tiempos de frío y pues siempre hace frío. Otro dato que nos pareció muy muy impactante fueron sus 60 días sin el sol y pues también su clima, que casi siempre es un clima muy pues de nieve, ¿no? Y también sus auroras boreales, que nos llamaron mucho la atención, la biodiversidad, y porque se encuentran muchas especies pues de animales salvajes y exóticos.
Y también porque creemos que la película Tierra de Osos está situada en el país de Finlandia, porque llegamos a la conclusión de que Finlandia es un país en donde se dan las auroras boreales, el principal animal es el oso pardo y los alces. Entonces como que llegamos a la conclusión de que la película Tierra de Osos está situada en Finlandia. Además, según la revista Forbes, publicó un reporte en 2008 donde decía que Finlandia era uno de los mejores lugares para vivir debido a todo lo que les hemos explicado a lo largo de esta exposición. Bueno, por nuestra parte sería todo. La verdad, muchas gracias por habernos puesto atención y esperemos que no tengan el coronavirus. Gracias.